Buenos días a todos. Para los que no me conocen, soy Daniel, uno de los pastores de la iglesia. Me ha tomado varias semanas sin predicar la palabra, agradeciendo al Señor por la vida de Antonio. Muchas gracias a todos también por sus felicitaciones, sus oraciones y también por las comiditas que ha hecho su amor todavía más tangible para nosotros en los últimos días. Estamos muy agradecidos con el Señor por eso y me ha concedido ya hoy estar de regreso en el púlpito. Con los nuevos retos de tener 3 chicos en la casa. Creo que a veces mis predicaciones, el tiempo que invertí en prepararlas, se puede medir en qué tan larga me queda. Lo último que hago es podarla para que quede más corta. Entonces hoy les pido que me tengan paciencia si se alarga. Cuando le dedico todo el tiempo que quisiera, tardo 45 minutos, pero vamos a ver cómo nos va hoy. La última vez que prediqué, si recuerdan, la ilustración que utilicé al inicio y al final de la prédica fue con respecto al Titanic, de cómo los materiales defectuosos en su construcción fueron puestos a prueba cuando choca con el iceberg, y igualmente cada uno de nosotros un día delante del Señor rendirá cuentas de los materiales que utilizó para construir la iglesia del Señor, para recibir recompensa de acuerdo a los materiales que hayamos usado. Y hoy voy a mantenerme con el texto que tenemos, con una ilustración igual del Titanic. En el Titanic iban varias personas adineradas, al menos 11 eran personas con mucho dinero, y un militar, el mayor Arthur Peuchen, seguro lo estoy pronunciando mal, era uno de esos, y él llevaba una caja de hojalata que entre efectivo, joyas y bonos tenía como unos $300,000, y cuando él recibe la noticia de que es inminente que se va a hundir el barco, él tiene una última oportunidad de ir a su camarote. Y cuando llega a su camarote, en ese contexto del naufragio, él tiene que tomar una decisión. Y en ese momento definitorio, la decisión que toma es que él va a dejar atrás, en el contexto, que es un contexto de supervivencia, discierne bien el contexto, es de supervivencia, deja atrás la caja de hojalata y decide llevarse algo más que tenía ahí, que eran 3 naranjas. Después resulta que algunos cuentan que la manera en que él logra subirse en un bote salvavidas es balanceándose en una cuerda y luego deslizándose 8 metros hasta llegar a esa balsa. Una maniobra que claramente hubiera sido mucho más difícil si hubiera tenido la carga o el lastre de esa caja de hojalata, pero no con las naranjas. Y esta es la ilustración que utilizo al inicio para que entendamos algo que está dentro de nuestro texto de hoy. Es que el contexto, el entender bien el contexto en el que estamos, es el que nos hace poder discernir qué tanto valor tiene algo en ese contexto específico. 3 naranjas pueden valer más que $300,000. Y hoy vamos a ver que en el contexto cristiano sucede que lo mejor que el mundo tiene que ofrecer en muchas disciplinas, en el contexto de la iglesia de Cristo y el caminar cristiano, no tiene valor. Tiene más valor otras cosas que Dios nos ha regalado, y que esas otras cosas que quisiéramos traer del mundo para implementar en la iglesia con una buena intención de que la iglesia funcione mejor, terminarían siendo un lastre que nos impedirían aprovechar los recursos que ya el Señor nos ha dado para invertirnos sabiamente en la edificación de la iglesia. Por favor, me acompañan en sus Biblias a 1 Corintios capítulo 3, versículo 18. Continuamos en la primera sección de la carta, compuesta por los primeros 4 capítulos, donde Pablo está enfocándose más en un tema que está en toda la carta, que es las divisiones que se han producido o se están empezando a producir dentro de la iglesia de Corinto, producto de que ellos siguen aferrados a la sabiduría del mundo, particularmente la filosofía griega, y eso los lleva a jactarse en personas, a tener su líder favorito, aquella frase que ya hemos visto repetidas veces: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. Actitudes orgullosas, individualistas, que dividen la iglesia. Vamos a leer entonces a partir del versículo 18, 1 Corintios 3, 18 al 23, y les leo de la Nueva Biblia de las Américas. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguien de ustedes se cree sabio según este mundo, hágase necio, a fin de llegar a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo
es necedad ante Dios. Pues escrito está: Él es el que prende a los sabios en su propia astucia. Y también, el Señor conoce los razonamientos de los sabios, los cuales son inútiles. Así que nadie se jacte en los hombres, porque todo es de ustedes, ya sea Pablo o Apolos o Cefas o el mundo o la vida o la muerte o lo presente o lo porvenir, todo es suyo, y ustedes de Cristo y Cristo de Dios. Si yo tuviera que resumir lo que dice este texto que acabamos de leer, lo haría de esta manera: la iglesia sabia renuncia a la sabiduría del mundo y su exaltación humana. La iglesia sabia renuncia a la sabiduría del mundo y su exaltación humana. Yo creo que todos queremos ser obreros sabios que el Señor utiliza en la edificación de la iglesia, con esa sabiduría del Señor que vamos atesorando, pero el texto de hoy lo que nos dice es que para disponernos a acumular esos tesoros de sabiduría para el bien de la iglesia de Cristo, debe ocurrir algo primero. Mi propósito al predicar hoy es que seamos librados de la sabiduría del mundo que nos puede engañar al edificar la iglesia. Vamos a estudiar el texto entonces por medio de 2 puntos, que son 2 llamados categóricos para que una iglesia sea sabia. El primero: nadie se autoengañe por ser sabio según el mundo. Y lo tenemos en los versículos 18 al 20. Y el segundo punto: nadie se jacte en hombres, porque Dios ha dado todo a su iglesia, en versículos 21 al 23. Así que vamos a ver ese primer llamado categórico que hace Pablo. Los 2 son con ese nadie. El primer nadie es: nadie se autoengañe por ser sabio según el mundo, en versículos 18 al 20, porque ciertamente los corintios, importando su manera de pensar de la filosofía griega a la iglesia, ellos se consideraban sabios en el mundo. Pero Pablo ya ha venido desarrollando desde el capítulo 1 que hay 2 tipos de sabiduría. Está la sabiduría humana o sabiduría del mundo, y está la sabiduría divina. Esa sabiduría que traen los corintios, de incluso antes de su conversión, es sabiduría del mundo, y siguen aferrados a ella sin entender que hay 2 tipos y que los que ellos deberían buscar es la divina. Es un buen deseo que ellos quieran ser sabios, como cuando Dios elogia a Salomón, porque cuando le concede algo, Salomón lo que pide es que le dé sabiduría para gobernar. Nosotros queremos también sabiduría para gobernar la iglesia, para predicar la palabra, para aconsejar, para practicar el unos a otros. Dios quiere que seamos sabios y nos da todo para que lo seamos. Pero debe ser con la sabiduría del tipo correcto. Porque Pablo no ve posibilidad de colaboración entre la sabiduría humana y la divina. Ni siquiera ve que puedan coexistir. Es muy categórico en lo que dice. Él lo que dice es que si quieren sabiduría de la verdadera, lo primero que deben hacer es disponerse a ser necios en términos de la sabiduría de este mundo. Pero en lo que está ocurriendo en Corintios, todo lo contrario. Quieren traer dentro de la vida cristiana y dentro de la iglesia todas las prácticas y entendimientos de su vida pasada en la filosofía griega. Y Pablo ve eso como un contaminante que hay que purgar de la iglesia. Pablo dice que no se engañen a sí mismos. Pablo está diciendo que esta manera de pensar de los corintios, de que traer esto a la iglesia es algo bueno y le aporta a la iglesia, es un autoengaño. Cuando hablamos de engaño, estamos hablando de algo que es una ilusión. Tiene un elemento también de seducir, de prometer algo que es deseable y queremos obtenerlo. Pero a como más lo vas persiguiendo, cuando al final crees que llegas, en realidad lo que ha ocurrido es que has caído en una trampa y más bien te has alejado de la realidad y de la verdad. Eso es un engaño. Y el engaño por lo general es un proceso, ¿verdad? Muchas veces es así. Y lo que puede ocurrir es que incluso personas con buenas intenciones empiezan por algún tipo de malentendido parcial, pero el problema es que se van por un camino con buenas intenciones y un engaño que al inicio es muy sutil, sin saber que ese camino hacia donde se dirige es a un intercambio total de la verdad por la falsedad. Así siempre son las trampas que pone el enemigo. Desde Génesis 3, el cuestionamiento de la palabra de Dios con que Dios dijo,
luego pasando al abandono de la palabra de Dios y luego por su sustitución por otra supuesta verdad. Y entonces rechazo de la palabra de Dios. Pablo dice que ese tipo de sabiduría que produce este engaño, que es la sabiduría humana, también le llama la sabiduría de este mundo. Es la sabiduría de la era presente, de este mundo caído, que es transitoria, corrupta, a diferencia de la era venidera que estamos esperando con el regreso de Cristo, que es la vida en resurrección y bajo el gobierno directo de Él. Entonces Pablo lo que está diciendo es que el que se considere sabio de acuerdo a lo que sea en su contexto la sabiduría del mundo, debe renunciar a ella para entonces estar en una situación apta para poder recibir la verdadera sabiduría que proviene del Señor. No sé si alguno de ustedes ha pasado por la experiencia de que a su carro le echen o del combustible que no es o un combustible contaminado. A mí me ha pasado y me pasó que era tanque casi vacío y fue poco lo que le echaron del combustible contaminado, como de un fondo de tanque. Y si eso les ha pasado, creo que es algo similar a lo que aquí está viendo Pablo. Si esa es la situación, lo correcto no es decir, fue muy poquito, no importa, llene con el combustible correcto todo el resto del tanque y al final esa mezcla va a funcionar bien. Y en algún momento va a salir todo eso, se va a purgar y va a funcionar bien. No, quien sabe de carro sabe que eso no funciona de esa manera. Lo que se debe hacer es que hay que completamente sacar el combustible equivocado o contaminado, y si se quiere hacer bien hecho, hasta hay que hacer limpieza de mangueras y de inyectores, y entonces el carro ya está en una situación apta para que pueda recibir el combustible nuevo y poder estar en marcha. Esto es lo mismo que Pablo está viendo acá. Cuando ve la sabiduría del mundo, él no ve posibilidad de coexistencia. Él dice, si usted quiere ser sabio de la sabiduría verdadera divina, primero usted tiene que renunciar y dejar de lado la sabiduría de este mundo. Porque entiende que la sabiduría de este mundo, en vez de ayudar a la iglesia, va a terminar siendo un impedimento, porque hay un engaño. Todas estas presuposiciones que podemos traer de que esas cosas van a ayudar a la iglesia, sean estrategias, técnicas, tratamientos, porque en la vida práctica nos parece que funcionan, creemos que entonces también dentro de la iglesia van a funcionar. En realidad no aportan nada y más bien retrasan el crecimiento de la iglesia. A este proceso de reemplazar esa sabiduría falsa y sustituyéndola con la nueva, la divina, es lo que la Biblia llama la renovación del entendimiento, y es parte del proceso de santificación que Andrés nos predicó hace un par de semanas, de 2 Corintios 3:18. Y dentro de ese proceso, si pensáramos en un área específica, cuando Pablo dice entonces hágase necio, lo que está diciendo es considere sin valor dentro del reino de Dios, en el contexto de la iglesia, el reino de Dios, el cristianismo, esas cosas que tienen un valor en otro contexto terrenal, sáquese su mente de que tiene algún valor aquí. Es como una moneda de otro país que aquí no te sirve de nada y más bien te va a entorpecer a lo que ocupes hacer acá. Simplemente por rechazar las respuestas mundanas a las respuestas existenciales que ofrecían los corintios, los filósofos griegos, estaban introduciendo un problema en la iglesia, y en vez de eso Pablo a lo que los llama es a creer en Dios, en Cristo, que la Biblia es autoritativa. Lo aplicamos para nosotros mismos, porque estas cosas son necedad para el mundo. Para alguien que no cree las verdades de la Biblia, para algunos creer en Dios es necedad, creer específicamente en Cristo es necedad. Creer que hoy domingo, que estar aquí, que es lo mejor para nuestras almas, muchos creerán que es necedad. Creer que la Biblia es autoritativa, lo ven como necedad. Creer que ofrendar es necedad. Creen que perdonar también lo es. Creen que también si en una decisión de vida ganamos menos dinero por servir más a la iglesia amorosamente, que eso también es una mala decisión. Y cuando toma esas decisiones basadas en la Biblia, la revelación de Dios para
el avance del reino por amor a Dios y a los hermanos, te pondrán la etiqueta de necio, te van a considerar ingenuo, tonto, cegado, fanático, radical, extremista. Es inevitable. Y Dios quiere que transitemos por ese camino, que muramos a lo que nos ofrece el mundo allá y a tener prestigio allá, porque eso nos pone en una trampa de una sabiduría falsa. Pablo quiere que desaprendamos cualquier noción de utilidad que podamos verle a las cosas del mundo dentro del contexto de la iglesia. ¿Cómo se ve eso? En algunos ejemplos. Ya di algunos ejemplos de cómo pudieran los de afuera vernos como necios si realmente buscamos la sabiduría divina. Pero ¿cómo se ve eso de renunciar a lo otro para obtener la sabiduría verdadera? Vemos ejemplos en esta misma carta, a cómo vayamos avanzando. Ya lo hemos visto hasta este punto. Ellos venían con un entendimiento de que era un líder o que era un orador admirable entre los griegos. Y Pablo tiene que venir y enseñarles, no, dentro del reino de Dios, en la iglesia, eso no es así. Así se ve un líder dentro de la iglesia. Es un servidor de Dios y es un regalo de Dios a la iglesia. ¿Qué más ejemplos? En el capítulo 6 vamos a ver que los corintios estaban manejando mal un tema de resolución de conflicto y lo habían llevado como estaban acostumbrados sin Cristo, a un tribunal secular, civil. Y Pablo tiene que venir a enseñarles renovación del entendimiento. En la iglesia de Dios eso no se resuelve así. Es más, si al final no se pudiera resolver y usted tiene que darse por defraudado, hágalo de esa manera inclusive. En el capítulo 7, en los Corintios 6 y 7, los corintios vienen con sus ideas acerca de sexualidad, de celibato, de matrimonio, divorcio, segundas nupcias. Y Pablo tiene que venir a renovar el entendimiento, a entender todo eso, la sexualidad, el matrimonio dentro del reino de Dios. Y viene la renovación del entendimiento. En el versículo 19, Pablo da la razón de por qué deberíamos renunciar a la sabiduría del mundo y dice que es necedad ante Dios. Es lo opuesto a la sabiduría divina. La sabiduría divina no es una sabiduría del mundo enriquecida, no. La sabiduría divina es opuesta a la del mundo. Podríamos decir la del mundo es opuesta a la de Dios, porque el mundo siempre, rebelándose contra Dios, va a buscar el logro humano desarrollando esa sabiduría en vez de recibir el regalo que Dios nos da sin que lo pagáramos, sin que lo mereciéramos, que es su revelación y su sabiduría en la palabra, en la persona de Cristo primeramente, pero también en su palabra revelada que nos ha regalado. Entonces Pablo está apuntando a que la realidad de la sabiduría, ¿de dónde proviene? Proviene de acá. Y si entiende que proviene de acá y está argumentando en esa dirección, ¿a cuál autoridad va a apelar para fortalecer su argumento? Siendo muy coherente, Pablo lo siguiente que hace es citar dos pasajes de la Biblia. Eso lo vemos ahí en versículos 19 y 20. Ahora, ¿qué podría decir un sabio del mundo? O ese ateo o pensador que los apologetas siempre se imaginan con el que están debatiendo. ¿Qué van a decir? Estás usando un argumento circular. Estás diciendo, yo creo que la sabiduría divina es la verdadera porque la sabiduría divina dice que lo es. Y estás presuponiendo lo que al final concluyes. Pablo no tiene ningún problema de que se le acuse de un argumento de lógica circular. ¿Por qué? Porque así debe ser. Cuando estamos hablando de algo que es una autoridad máxima, para decir que realmente esa es la autoridad máxima, ¿usted a quién va a apelar? Tendríamos que caer en la incoherencia de decir algo que está sujeto, que es inferior, que me valide lo superior. Así que incluso quienes creen algo diferente en algún punto están cayendo en lo mismo. En algún momento tienes que presuponer algo, pero nosotros entendemos que esto es verdadero por el testimonio del Señor a lo largo de la historia de redención y principalmente en lo que hemos visto, sabiduría de Dios en Cristo crucificado, hemos visto en los primeros capítulos de Corintios, y la realidad irrefutable de la resurrección de Cristo. El primer texto que cita Pablo está en Job 5 y dice, Él, refiriéndose a Dios, es el que prende a los sabios en su propia astucia.
Y el segundo que cita es Salmos 94:11, dice: el Señor conoce los razonamientos de los sabios, los cuales son inútiles. Y quiero que empecemos pensando en la segunda de esas citas. Y usa una combinación de palabras particular que no es común. Hay razonamientos que Dios dice que son inútiles, razonamientos humanos o de este mundo que son inútiles. Esa misma combinación la tenemos en Romanos 1. Y de hecho es un texto que habla algo muy similar a lo que queremos ver hoy acá. Romanos 1 del 21 al 23 dice: pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que, y aquí vienen las palabras, se hicieron vanos en sus razonamientos. Ahí está la misma combinación de palabras. Se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios. Definitivamente hablando de lo mismo que estamos hablando acá hoy. ¿Y qué hicieron? Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. La sustitución de la verdad por el error, la sustitución de la gloria de Dios por el ídolo, la sustitución de la sabiduría divina por la sabiduría humana. La razón humana se rebela contra Dios. Quiere buscar respuesta a las preguntas existenciales por sus propios medios y creer que ha descifrado todo por aparte de Dios, sin acudir a Dios. Ya sé de dónde vine, ya sé cómo inició el universo, ya sé cómo llegó a ser el primer ser humano, ya sé también cuál va a ser el destino, sé cuál es mi propósito, sé cuál es mi identidad, sé discernir qué es bueno y qué es malo. Todo eso por aparte de Dios, ya lo resolví sin Dios. Eso es ofensivo ante Dios. Y quien va por ese camino va en un creciente endurecimiento progresivo en contra de Dios. Y ya no solamente va a querer aplicarlo a sí mismo, sino que va a querer engañar al pueblo de Dios. Y si no logra engañar al pueblo de Dios, va a perseguir al pueblo de Dios. Y es lo que se ve una tras otra vez en las Escrituras. Acá es donde entra la primera cita que hace Pablo, la de Job. Entonces, cuando parece que estos enemigos ya endurecidos de Dios logran una victoria definitiva contra Dios o contra su pueblo y se creen muy astutos, es entonces donde Dios prende a esos sabios en su propia astucia. Esto de que los prende es terminología de caza, de un cazador que en una sola acción decidida y repentina captura a la presa confiada. La historia de la redención, cuando el enemigo ha creído que tiene la victoria sobre Dios o el pueblo de Dios, es justo el momento más bien que Dios invierte los papeles y lo derrota. Podemos ver varios ejemplos. Los israelitas en Egipto empiezan a matar a los bebés, empiezan a oprimirlos más. Al final el ejército de Faraón los tiene arrinconados contra el Mar Rojo, y con lo que parecía el momento definitivo de victoria, más bien terminó siendo el momento en que el ejército de Faraón quedó bajo las paredes de agua del Mar Rojo. Podemos verlo cuando los enemigos de Daniel, en Daniel 6, hacen un complot para que él tenga que ir al foso de los leones, y al final Daniel es librado, y más bien quienes confabularon contra él son echados al mismo foso. Lo podemos ver en el libro de Esther, cuando Amán tiende la trampa para que ahorquen a Mardoqueo y hasta lista la horca para que ahorquen a Mardoqueo, y al final Dios reivindica la situación y más bien el rey manda que Amán sea colgado en la misma horca que él había preparado, y las mismas trampas que habían tendido para el pueblo de Dios termina siendo en la que caen. En los evangelios lo vemos. ¿Cuántas veces no vimos a los fariseos llegando a ver si por fin logran tenderle la trampa perfecta a Jesús para atraparlo? Y una tras otra vez Jesús, utilizando la verdad, citando las Escrituras, más bien hace que esos fariseos terminen silenciados y ridiculizados. Y la mayor de todas, cuando las huestes espirituales y los gobernantes humanos conspiraron para que Cristo fuera crucificado y llegó al punto de estar en esa cruz desnudo, avergonzado, humillado, ignominiado,
y diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento, más bien, se dio la victoria más grande que puede haber en la historia de la redención. Nos lo narra Colosenses 2. Voy a leer el 8 y luego del 13 al 15. Miren que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Habla del mismo tema de las narrativas de engaño. Y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, cuando estabas creyéndote toda esa basura y creyendo que eso es verdaderamente la metanarrativa que responde a tus preguntas existenciales, vean lo que Dios hizo en ese momento. Dios les dio vida juntamente con Cristo. ¿Cómo? Habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio. ¿En dónde? Clavándolo en la cruz. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de la cruz. Efectivamente, esos razonamientos humanos que al inicio pueden parecer bien intencionados, inofensivos, llevan por un camino que siempre va a llevar a la oposición a Dios, a engañar al pueblo de Dios, a perseguir al pueblo de Dios, pero no van a lograr su objetivo. Dios ha decretado que son razonamientos inútiles, vanos, que no cumplirán su objetivo, que no van a lograr su propósito y que nunca darán lo que prometen. Son caminos y pensamientos que son ineficaces para producir lo que prometen, lo que solo Dios puede producir, y son ineficaces para impedir lo que Dios ha determinado que vaya a ocurrir. Una cita dice: todas las actividades, creencias o prácticas que están apartadas del Dios vivo y sus propósitos revelados en Cristo inevitablemente se desmoronarán en el vacío. Hermanos, en Cristo tenemos poder de Dios y sabiduría de Dios, y por medio de Él somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Y si Dios ya nos ha dado a Cristo, no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y nos van a tratar de engañar y nos van a perseguir, pero nadie dude de que Dios los va a prender en su propia astucia en el momento final. Un autor dice: el Evangelio ofrece una defensa segura. La mirada puesta en Cristo, aferrarse a la palabra, confiar en el Espíritu, permanecer en la comunidad cristiana, un cuerpo bien enseñado y unido que habla la verdad en amor y de este modo neutraliza las influencias engañosas. El Evangelio no suprime el pensamiento, sino que lo redime, cautivando todo razonamiento a la obediencia a Cristo. El mensaje de Pablo para los Corintios es claro. Esa sabiduría humana que se exalta, que cree que ya descifró el universo y las respuestas a las preguntas existenciales, que ya resolvió la vida sin acudir a Dios, cuando una persona o una civilización llega a ese punto, es inminente su ruina. Y entonces Pablo quiere alertar. Pablo les ordena: nadie tome ese camino engañoso. Vas a terminar en un punto en que va a ser inminente tu ruina. Porque el camino en últimas lleva a oponerse a Dios y querer destruir la iglesia. Y no sé si recuerdan de la prédica pasada, de que eran los 3 puntos eran los 3 personajes en la edificación de la iglesia. Estaba el que ponía el fundamento, el que proseguía, y el último era el destructor que será juzgado. Pablo está diciendo: ese camino, aunque al inicio lo empieces a transitar con buenas intenciones, porque crees que las cosas del mundo van a traer algo bueno a la iglesia, y estás en un autoengaño, ese camino al final vas a llegar al punto de darte cuenta: yo soy el destructor, yo soy el que está impidiendo el avance de la iglesia. Pablo está advirtiendo: no empiecen siquiera a asomarse a ese camino. Entonces, que nadie valore la sabiduría del mundo en el contexto del reino de Dios.
En Corinto era la filosofía griega, en nuestro contexto puede tomar otras formas, pero el principio es el mismo. Cuando la iglesia, pero principalmente los pastores, empiezan a desviarse en importar lo del mundo para aplicarlo en cómo gobernar o liderar la iglesia, en cómo predicar desde el púlpito, en cómo aconsejar a las personas, ahí empieza ese camino que es destructivo. MacArthur dice esto: cuando los cristianos comenzamos a expresar y seguir nuestras propias ideas acerca del evangelio, la iglesia y la vida cristiana, los santos inevitablemente se comienzan a dividir. Los cristianos no somos más sabios en nuestra carne que los incrédulos. El primer paso para que un cristiano se convierta de verdad en sabio es reconociendo que su propia sabiduría humana es insensatez, un reflejo de la sabiduría de este mundo, la cual es insensatez para con Dios. Es el producto del orgullo intelectual y es enemigo de la revelación de Dios. Entonces tenemos el contexto original de los Corintios con la filosofía griega. Nosotros podemos tener algunas cosas diferentes. Podemos pensar en algunos ejemplos prácticos. Y bueno, en la parte de aplicación creo que lo siguiente que voy a decir es lo principal a lo que me voy a referir en cuanto a aplicación. Creo que en las iglesias puede introducirse el experto administrador de empresas que cree que las técnicas que utiliza y le funcionan muy bien en aquel ámbito, puede traerlas a la iglesia y que eso produzca un buen liderar, un buen gobierno de la iglesia, un buen orden en la iglesia. Puede también haber un experto en ventas que cree que algo que le está funcionando muy bien en ese ámbito lo puede traer a la iglesia para que tengamos, por ejemplo, un evangelismo eficaz. Puede haber un experto charlista motivacional que se desempeña muy bien en su campo y por eso cree que va a poder venir a la iglesia y tener una predicación eficaz que transforma los corazones de las personas por el poder del Espíritu. Puede haber un experto levantador de fondos que cree que va a poder producir el fruto de generosidad dentro de la iglesia. Puede haber un psicólogo que cree que puede venir con técnicas y contenido a aconsejar a las personas y producir santificación en sus vidas, trayendo aquello, produciendo fruto espiritual. Puede haber un psiquiatra que cree que por medio de medicamentos va a poder curar la ansiedad de una persona en vez de solamente cubrir los síntomas externos de algo que es interno. Puede haber un apologeta que crea que va a traer los mejores argumentos filosóficos para convencer a una persona de que crea en el Dios vivo. No sé si lo notan, pero en cada ejemplo se puede ver un don espiritual o un fruto espiritual falsificado. Ahí está el engaño, ahí está la ilusión, ahí está lo que se promete, pero no por el camino de Dios. En la prédica anterior hablé de que estaremos un día delante de Cristo rindiendo cuentas y que está esta era y está la era venidera y que se habla como de una prueba de fuego, como yo lo dije, que como una cortina de fuego en que tenemos todos que pasar y el fuego va a probar todo y hay cosas que no van a pasar de un lado a otro. Y como dije ese día, hoy lo repito, no estoy diciendo que todas las cosas que acabo de enlistar no tengan valor en su ámbito terrenal. Lo tiene. Yo estoy hablando de algo que produce un fruto espiritual y eterno, que va a mantenerse, a seguir existiendo, a prevalecer ya cuando crucemos al otro lado. A eso me estoy refiriendo. Leon Morris lo dice así: Pablo no está minimizando la capacidad de los sabios del mundo en su propio campo, pero él niega con firmeza que su astucia tenga algún valor cuando esté delante de Dios. Los proyectos del mundo avanzan por las modas pasajeras, la última tecnología, la más novedosa técnica sofisticada, la publicidad, el prestigio, la influencia del dinero y las personas importantes. Pero Dios avanza su iglesia por medio de la oración, del poder del Espíritu, de la humildad, del sacrificio,
y del servicio. Lo vemos en la iglesia primitiva, en el libro de Hechos. No tenían un templo, no tenían a las personas influyentes, no tenían muchos recursos materiales, no tenían títulos de educación especial reconocidos, no tenían celebridades, pero fue la iglesia que Dios usó para poner de cabeza al mundo, para trastornar todo el mundo, como alguien mismo dijo acerca del ministerio de Pablo en el libro de Hechos. Así que la sabiduría del mundo estaba produciendo un fruto muy específico en Corinto, que era, por el contexto de ellos de la filosofía griega y los oradores expertos, el jactarse en esos líderes, jactarse en hombres. Y eso nos lleva a nuestra segunda verdad o segundo punto para hoy, de esos llamados categóricos para que la iglesia sea sabia, y es que nadie se jacte en hombres, porque Dios ha dado todo a su iglesia. Y lo tenemos en los versículos 21 al 23. Como habíamos visto, Pablo citó el Salmo 94:11, diciendo que los razonamientos de los humanos sabios ante Dios son inútiles. Lo vimos como conectaba con Romanos 1, el corazón que se va endureciendo progresivamente, se envanecen sus razonamientos. Y entonces una forma que tomaba eso, y lo vimos en Romanos 1, era que se llega al punto de adorar o rendir culto a la criatura y no al creador. Y aquí está los corintios rindiendo algún tipo de lealtad exclusiva o reverencia a ciertos líderes: Pablo, Apolos, Cefas. Lo que ya hemos visto, la famosa frase "yo soy de Pablo". Pablo le llama a eso en el versículo 21 jactarse en los hombres, y su orden es: nadie haga eso en la iglesia. Y luego Pablo explica la razón, y la razón es esta: todo es de la iglesia es de Cristo y Cristo de Dios. Y aquí quiero empezar a hablar un poquito de aplicación, al mismo tiempo que expando lo que dice Pablo ahí. Creo que la mayor manera en que vemos esto en nuestro contexto es cuando se da algún tipo de admiración que escala a un punto de fascinación o fijación que tenemos con un líder específico. Puede ser de nuestra propia iglesia o puede ser un predicador que vemos en YouTube o escuchamos en un podcast o lo que sea. Pero se llega a este elemento de fascinación que va más allá de una apreciación sana y una honra de alguien que sí es fiel, está agradando al Señor en su ministerio, es un regalo del Señor para la iglesia, pero llega a posicionar a esa persona en un punto que no corresponde. Hace poco falleció John MacArthur y fue un ministerio que nos ha bendecido mucho, el suyo, pero tristemente con él particularmente yo noté que varias personas le daban una posición que no debiera ser a él, similar incluso a lo que vemos acá, y algunos como más bien como burlándose de quienes hacían eso, llegaron a decirle que lo podían ver incluso como un papa protestante, ¿verdad? Que el que dice ese, que lo considero fiel, es infalible, yo me voy con lo que él diga. Incluso un compañero mío de seminario, o sea, ya entiendo que ya graduado del mismo título que, si Dios lo permite, yo tendré en unos meses, lo vi poner en un grupo compartido que John MacArthur no tenía errores en su teología, algo que ni el propio MacArthur diría, porque él mismo cambió de posturas. Pero incluso en personas que han estudiado mucho estas cosas, podemos ver que esto puede ocurrir en el corazón. Y ven en un ser humano, en un mero ser humano, la clave para su guía y para su caminar en el Señor. En sus mentes esta persona está posicionado en donde no corresponde. Y no solo es un daño seguir a un hombre, sino que eso también causa que uno se prive del regalo de Dios de otros maestros o de otras personas dotadas en la iglesia. Entonces esa fijación no es buena por ese sentido, ni tampoco porque nos privamos de toda la riqueza de lo que el Señor nos da en la iglesia. Puede ocurrir con una persona
puede ocurrir también con una denominación o con una postura, y pudiera verse en nosotros más bien un decir: yo soy de los calvinistas. Y que eso lo que signifique en nuestra práctica es: bueno, es que ese es arminiano, a pesar de que sea un hermano genuino en la fe, es un arminiano, no, entonces yo ni siquiera voy a escuchar lo que él tenga que decir, o no voy a relacionarme con él. O pudiera ser: yo soy de los bautistas, entonces ni siquiera voy a ver contenido de un presbiteriano. O puede ser: ese autor es un dispensacionalista progresivo, entonces no voy a leer su comentario bíblico. O este autor es postmilenial, entonces no voy a leer lo que escribe sobre escatología. Yo no soy de la posición postmilenial, pero mucho de lo que he aprendido de escatología ha sido de los que tienen la posición postmilenial, por ejemplo. Entonces, este tipo de posturas estrechas y radicales seccionan o cercenan el cuerpo de Cristo y nos priva de toda la riqueza que Dios nos regala. No nos privemos de aprovechar al máximo todos los regalos de Dios, porque los regalos que nos ha dado Dios, no solamente los que estamos aquí en la iglesia local, Dios nos ha dado más. Y podemos ver, por ejemplo, en 1 Corintios 12:28, que Dios asignó a unos, primero apóstoles, segundo profetas, tercero maestros. También vemos en Efesios 4:11, donde Dios ha dado regalos a la iglesia, ha dado apóstoles, ha dado profetas, ha dado evangelistas, ha dado pastores maestros. Todos esos son regalos para la iglesia en general. Entonces no tiene sentido que nos limitemos. O sea, Pablo ve qué triste que la gente piense en: yo soy de Pablo. Pues te está limitando en medio de todos los regalos que Dios ha dado a la iglesia. Dios le ha dado todo a la iglesia. Y hermanos, ciertamente vamos a tener nuestras preferencias personales, y no pecamos cuando tenemos preferencias personales en cierto predicador o cierto líder. Un autor dice: pero no debemos permitir que éstas se conviertan en prejuicios divisionistas. De hecho, el predicador que menos me gusta tal vez sea el que más yo necesito escuchar hoy. Otro dice: Dios está lleno de sorpresas y Él puede elegir ministrarnos desde las fuentes más extrañas, si estamos dispuestos a aprender y a amar. Hermanos, entonces con esto no estoy diciendo que entonces nos abramos a escuchar lo que enseña cualquiera que se haga llamar cristiano. Por supuesto que siempre está el llamado a la fidelidad, a la pureza doctrinal, a pesar de lo que se dice. Lo que quiero es que nos guardemos del extremo de la estrechez. Y de hecho aquí voy a citar a un hermano que ya falleció, pentecostal, que de hecho el libro para hacer exégesis de este pentecostal es el que usaron para instruirnos en el seminario a nosotros de cómo extraer el significado del texto bíblico. Este hermano Gordon Fee dice: ser de Cristo es también estar libre de las tiranías de la propia estrechez, libre de aprender, incluso de aquellos con quienes uno puede estar en desacuerdo. Dios nos ha regalado mucho dentro de la iglesia del Señor, y Pablo va incluso más allá de la iglesia y dice que todo es de nosotros en Cristo, todas las cosas. Esto lo entendemos dentro del reino de Dios que ya ha empezado en nosotros, y vivimos en ese ya, pero todavía no. Aunque en el mundo es difícil, ya en un sentido de nosotros es la vida y la muerte, y no nos pueden quitar la vida verdaderamente. Ya tenemos vida eterna en Cristo. En otro sentido de verlo, el hecho de que ya tenemos todo en Cristo hace posible para Pablo decir: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No le pueden quitar a Cristo, no le pueden quitar lo que ya ha sido garantizado por la sangre derramada del Cordero inmolado. No hay manera. Y si está aquí, vive para Cristo. Si muere, ya estará en presencia de Él y es ganancia. Entonces tiene lo presente y tiene lo futuro. Pero Pablo sabiamente no se queda nada más en decirles: todo es de ustedes, porque eso puede en la carne mover nuestro egocentrismo. Es bueno que agrega, entonces añade: y ustedes de Cristo y Cristo de Dios. Sí, tenemos todo, pero no olviden que pertenecemos al Señor, estamos sujetos a Él. Aquí es lindísimo, no me iba a meter ahí, pero es lindísima la figura bíblica del esclavo, porque el amo en la esclavitud de aquellos tiempos, ¿verdad? El amo le garantizaba todo al esclavo, su sustento, su techo, todo.
Y todo estaba, por decirlo así, cubierto para el esclavo, aunque quizá era con mínimos, pero estaba todo cubierto para que él pudiera dedicar toda su vida a agradar a su amo. Y así Dios nos ha dado todo, hermanos, lo tenemos todo para que nos invirtamos en el reino de Dios, en buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Somos de Cristo y Cristo de Dios. También entender esto, de que estamos bajo el señorío de Cristo, nos recuerda lo que vimos ya en la prédica anterior, que un día rendiremos cuenta de cómo administramos lo que Él nos ha regalado. La iglesia es heredera de todo, siendo ella de Cristo, y Cristo está sujeto a Dios Padre, ¿verdad? Es como un orden de subordinación. En el caso de Cristo con el Padre no significa que Cristo sea inferior. A Cristo lo quisieron matar porque se hacía uno con el Padre, y ciertamente lo hacía. Pero que haya sujeción no significa inferioridad. Entonces Cristo se sujeta también al Padre. Yo quisiera que Dios forje en nosotros una mentalidad que nos ayude a ver con perspectiva eterna las cosas y podamos ver absolutamente todo como un regalo de Dios, como entender Dios nos ha dado todo. Estando ya nosotros como lo estamos en el reino de Dios, toda relación, toda interacción que tenemos es mediada por Dios y está presente un regalo de Dios. Ya vimos el ejemplo de que un líder de la iglesia es un servidor que Dios ha regalado a la iglesia. Y es muy triste cuando en Costa Rica no lo he escuchado, pero en otros países sí, cuando incluso dentro de la iglesia se utiliza el lenguaje, por ejemplo, de contratar a un pastor o despedir a un pastor. Eso no entiende para nada la cosmovisión bíblica que hemos estado viendo en estas últimas prédicas. Vea que ni siquiera se menciona a Dios. Ahí no se está considerando que Dios media, se está viendo como una relación totalmente en el plano horizontal. Podemos verlo en nuestro propio caso. Dios ha dotado a Andrés y nos lo ha regalado a nosotros para que hoy día sea nuestro pastor. Y es Dios el que se encarga de darle sustento a Andrés, que trabaja para Dios, no para nosotros. Y nosotros somos llamados a ofrendar a Dios, y Dios usa como instrumento lo que nosotros le damos a Él para entonces darle el sustento mensual a Andrés. Es mediado por Dios. Decir que nosotros le pagamos un salario a Andrés o que nosotros contratamos a Andrés es una simplificación que no toma en cuenta cómo funcionan las cosas en el reino de Dios, donde Dios media en todo. Nosotros no contratamos a Andrés, sino que colaboramos en el reino de Dios con Andrés, cada uno aportando de diferentes maneras con lo que Dios nos ha dado a cada uno. Y lo que tenemos ambos, Andrés y nosotros, es una obligación hacia el Señor, primeramente. Pero fácilmente podemos caer en ver este tipo de cosas a un nivel casi de transacciones del mundo o de contratar a alguien en una empresa, sin ver los aspectos verticales que operan juntos y Dios orquesta en su economía del reino. Para usar el lenguaje de Pablo, Andrés es de ustedes. No porque le paguen un salario, sino porque Dios lo apartó desde el vientre para que hoy sea pastor de ustedes, porque el Espíritu Santo lo dotó para que pueda hacer esa tarea con poder espiritual y porque Cristo derramó sangre en la cruz para comprarlo por un precio. Y entonces Andrés vela por tu alma y un día va a rendir cuentas de lo que Dios le regaló y lo posicionó en esa situación. Y si me di a entender, entonces el siguiente paso es más fácil. Dani también es de ustedes. Y como ya vimos que no tiene nada que ver con el salario, entendemos mejor que exactamente de la misma forma que Andrés, yo soy de ustedes. Porque la obligación de Andrés es hacia el Señor, no hacia alguien que le pagó un salario. Igual la obligación mía es hacia el Señor y no hay salario del todo. Juanjo y Lau son de ustedes.
Cada uno de ustedes, hermanos, son un regalo de Dios los unos a los otros dentro de la vasta bondad del Señor dentro de su reino. Y Dios quiere que cultivemos el que podamos ver eso. O sea, cuando entendemos esa sabiduría, grandeza, generosidad del Señor para con su pueblo, ¿cómo vamos a tener la estrechez de decir yo soy de Pablo, yo soy de MacArthur, yo soy de Andrés? No tiene sentido. Más bien nos estamos privando de la riqueza que nos da el Señor por una vista distorsionada por el mundo. Yo, preparando esta prédica, consulto comentarios bíblicos. Tenemos el texto bíblico mismo. Hoy lo que nos ha alimentado el alma, una carta inspirada que escribió el apóstol Pablo. Pablo es de ustedes. Los comentaristas bíblicos, Wiersbe, MacArthur, Pérez, Blomberg, son de ustedes también. Morris, Fee. Así que hace 2 prédicas habíamos visto que este dicho de los corintios, yo soy de Pablo, Pablo viene a empezar a corregirlos, y en ese momento la corrección era, no es que yo soy de Pablo, no. El campo de labranza es de Dios y el obrero dentro de ese campo es de Dios. El edificio es de Dios y el constructor también es de Dios. Eso fue en ese momento. Hoy Pablo nos expande todavía más la corrección de ese dicho, yo soy de Pablo, y lo corrige así: Pablo es de nosotros, junto con todas las cosas, nosotros somos de Cristo y Cristo es de Dios. Todo lo tenemos en Cristo, vivimos para Él, aquel que murió y resucitó por nosotros, vivimos para edificar su iglesia. Hermanos, y lo que sea que están deseando nuestros corazones, cuando queremos traer las cosas del mundo con una buena intención de que queremos que algo marche mejor en la iglesia, hermanos, lo que sea que tu corazón desea en eso, lo que quiere Pablo y lo que quiere el Espíritu Santo es que podamos abrir los ojos espirituales y darnos cuenta, lo que sea que quieres ya lo tienes en Cristo, en los recursos espirituales. El ya estar sentados en los lugares celestiales en Cristo con toda bendición espiritual, ya lo tenemos en el Señor, ya lo tenemos en el Espíritu que mora en la iglesia y la mueve. No debemos ir por una falsificación. Que ese otro deseo pueda ser opacado por asombro y agradecimiento de que estamos completos en Cristo, que tenemos todo entre nosotros: amor sacrificial, humildad, servicio, oración, poder del Espíritu y de la palabra de Dios. Y ni aun las puertas del Hades van a poder prevalecer o sostenerse ante el avance del reino de Dios en la iglesia de Cristo. Pero para llegar a esa sabiduría tenemos que entender, en el contexto de la iglesia, es necesario que la caja de hojalata de las cosas del mundo que quieren meterse en la iglesia la valoremos por 0, que entendamos que más bien es un lastre y una carga que hemos de dejar a un lado para tomar las frutas o tomar lo que Dios ya nos ha dado, que sí tiene un valor en el reino, y eso nos va a sostener. Que nos apropiemos con actitud agradecida de los regalos de Dios para su iglesia, y así entonces estaremos dispuestos a ser una iglesia sabia que Dios usa en el avance de su reino. Oremos. Padre, te damos las gracias porque nos has dado todo en Cristo, Señor, y lo creemos, pero nuestro corazón por momentos duda, Señor. Te pedimos perdón cuando hemos cuestionado tu palabra o cuando creemos que podemos complementarla con algo, Señor, que no proviene de ti, que no está sujeto a tu autoridad, Señor, sino que está en rebelión. Padre, te pedimos que nos guardes de tomar un camino equivocado, incluso cuando hay una buena intención en nuestro corazón. Señor, guárdanos de introducir el más mínimo contaminante en tu iglesia. Y gracias porque sabemos que tú escuchas esta oración y nos vas a guardar de eso, Señor. Te pedimos que nos limpies, Señor, aún en nuestras vidas personales. Si tenemos entendimientos del mundo en todas las diferentes áreas, Señor, sea en matrimonio, sea en familia, sea en lo laboral, sea en relaciones interpersonales, sea en finanzas, sea en lo que sea, Señor, te pedimos
que nos concedas la humildad de poder reconocer lo que hemos aprendido del mundo como principios que aplicamos en automático, a estar dispuestos a desaprender, Señor, a que eso sea purgado para estar completamente dispuestos a recibir tu sabiduría divina, Señor, la cual tú das abundantemente y sin reproche cuando te la pedimos. Gracias, Señor, porque nos quieres sabios y venimos humildemente a recibir tu sabiduría. Por favor, levántanos como una iglesia, sosténnos como una iglesia sabia, Señor, que sigue los caminos que tú has trazado. Y te agradecemos, Señor, porque aún en medio de nuestro pecado, de nuestras malas decisiones, tú has sostenido a esta iglesia, Señor, y confiamos no en nosotros, sino en tu carácter bondadoso, en que nos seguirás sosteniendo y nos estás santificando. Gracias porque aparte de tu revelación, no tendríamos acceso a tu perfecta sabiduría y estaríamos engañados completamente. Gracias, Señor, por liberarnos del engaño del pecado y nuestra propia carne y el enemigo. Y tú vas a vencer. Ya has vencido y será consumada tu victoria cuando sean todos los enemigos puestos bajo los pies de Cristo. Y entonces, todos sujetos a Cristo, luego Cristo entrega el reino, te entrega el reino, Padre, para que tú, Dios, seas todo en todos. Gracias, Señor. Te amamos en el nombre de Cristo. Amén.